siempre es un placer poder transmitir experiencias y sobre todo con un grupo humano que siempre me ha tratado tan bien. Amo Perú, también puedo decir que ustedes son líderes en reproducción. He tenido el honor de trabajar con grandes biólogas formadas en lindos centros, así que para mí es un honor, como decía hace un minuto, poder hacer esta presentación para mis colegas y mostrarles la experiencia de mi centro, de Chile y la información siempre actualizada de lo que está pasando no solo en Latinoamérica y en el mundo. Les voy a presentar la ovodonación y espermodonación. Parto con mi disclosure, que no tengo ningún conflicto de interés, por lo tanto, mi presentación se va a centrar en fertilidad y técnicas de reproducción en Latinoamérica y el mundo, el enfoque bioético de estos tratamientos de reproducción, la importancia de cómo abordar la asesoría reproductiva, fertilización in vitro versus ovodonación. ¿Quiénes son las receptoras de ovocitos y espermios? ¿Quiénes son nuestros pacientes? Para poder asesorarlos, debemos conocerlos. Les voy a presentar además el programa de ovodonación de Clínica de la Mujer, el centro reproductivo al que yo pertenezco. Programa de importación de muestra espermática donante de nuestra Clínica de la Mujer, con bancos específicos de California Cryobank y el Banco Europeo de Espermios. Llegaremos a conclusiones, vamos a tener una conversación que se va a desarrollar luego de esta ponencia, así que chicos, chicas, sean bienvenidos a esta bonita presentación. No es desconocido para ustedes que la tasa global de fecundidad es la más baja en toda la historia, no solo de Latinoamérica, sino que también del mundo. En esta gráfica, que probablemente ustedes hayan visto en alguna oportunidad, nos muestra con claridad, en diferentes colores, cómo a través de las décadas el comportamiento reproductivo de las parejas ha ido cambiando. Alrededor de los años 80, las personas se reproducían mayoritariamente entre los 20 a 24 años. No es extraño que ustedes tengan, incluso dentro de sus conocidos o familiares, personas que tuvieron gestaciones en ese tramo de edad. Con el paso del tiempo, con el acceso de la mujer a la educación, con los métodos de regulación anticonceptiva y con muchos factores biopsicosociales, la mujer, las parejas, han ido postergando la fecha, el tiempo biológico en el que deciden acceder a la reproducción, dejar su anticoncepción y exponerse a embarazo. Esta tasa global de fecundidad que ha ido bajando dramáticamente tiene consecuencias, impacta directamente en la sociedad a través de el envejecimiento de la población, un crecimiento económico negativo y, por supuesto, mayor carga para el Estado. La postergación de la maternidad es una de las transformaciones sociales más importantes de nuestro siglo. Si nos vamos a los años 70 o 80, las personas abordan su concepto de tener un embarazo o una gestación como una posibilidad que se discute desde la anticoncepción. Hay una regulación, hay un acceso que sobre todo en nuestro país fue un boom. El programa de la mujer concebido por el Ministerio de Salud le entrega a las matronas de Chile la posibilidad de educación y dispensación de anticoncepción sin restricción alguna en atención primaria y secundaria principalmente. Pero esto va cambiando a través de los años por el aumento del empleo femenino, la expansión de la educación universitaria y, por supuesto, también el retraso de la formación de pareja y el aumento del costo de la vida. Estos fueron los dogmas con los que nosotros fuimos educados en reproducción. Nos hablaban mucho de que la mujer tenía derechos a elegir y a definir cuándo era el momento correcto de poder abordar este bien mayor como es el ser madre. Aparece hace un par de años
una socióloga muy destacada que se llama Martina Yopo y que instala un concepto que encuentro sumamente interesante. La falta de condiciones sociales, económicas, políticas han generado un sistema de vida actual en el que el plan de los hijos es prácticamente inalcanzable. Las mujeres no desean la postergación. Las mujeres entienden que el aumento del costo de la vida hace que pensar en un embarazo en estas condiciones que vive nuestro país hoy no sean de primera necesidad. El envejecimiento de la población hace que el Estado tenga que regular el sistema de pensiones de una manera totalmente diferente. El costo de la vida aumenta y el crecimiento económico negativo hace que la fuerza laboral disminuya. Bien. Por otra parte, la infertilidad aparece como una enfermedad que no siempre es vista como tal. La infertilidad es una enfermedad, así lo dice la OMS desde el año 2009. Es caracterizada por la imposibilidad de establecer un embarazo clínico después de haberse expuesto, al menos durante 12 meses, en relaciones sexuales regulares y sin protección, o debido a un deterioro de la capacidad reproductiva de una persona, como individuo o con su pareja. Si una mujer tiene menos de 35 años, puede esperar 6 meses a un año sin ningún problema. Si la mujer tiene más de 35 años, solo 6 meses es lo que debiera esperar teniendo relaciones sexuales regulares y sin resultado de embarazo. La indicación clínica, lo que nosotros debemos asesorar es consulte con un médico especialista. Aquí están los dos ejes. La mujer que posterga su fertilidad porque el país o la sociedad no le da las condiciones para poder gestar, y una infertilidad que es básicamente una enfermedad instalada en un individuo o en una pareja. La infertilidad, que conocemos como esta enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino, se define como tal, como yo decía, como una enfermedad dictaminada así por la Organización Mundial de la Salud. La infertilidad puede ser primaria o secundaria, según sea el caso de una mujer que ha concebido anteriormente o una persona que nunca ha embarazado con ninguna pareja. Bien, es de alta prevalencia. Es una enfermedad que afecta a 1 de cada 6 adultos en edad reproductiva. No siempre nuestras usuarias entienden que la fertilidad en las mujeres disminuye con la edad. Un dato interesante es que también en los varones, pero nos vamos a centrar en primer término en las mujeres. Una mujer de 35 años tiene un 45% de probabilidad de tener un hijo sano frente a una mujer de 25. Es un dato no menor. En mi país, 10 a 15% de las parejas en edad fértil experimentan alguna dificultad reproductiva. En Chile, la regulación de la fertilidad ha sido un proceso largo. Cuando hablamos de planificación familiar, el primer esbozo es del año 64, en donde se aborda la anticoncepción en todo el sistema de salud de Chile para acceso libre. La regulación de la maternidad hizo que disminuyera dramáticamente el número de hijos por mujer en nuestro país, esbozando el argumento de la paternidad responsable y el control de la fecundidad. Desde el año 2000 en adelante empieza a caer la fertilidad en las mujeres. Se estima que necesitamos 2,1 hijos por mujer para mantener la población de 18 a 19 millones de habitantes que Chile tiene. Eso se llama tasa de recambio. Al día de hoy, la tasa de recambio es solo de 1,6 niños por mujer en edad fértil en Chile. Aparece el tema de la regulación de la fertilidad desde el acceso a tratamientos de fertilidad asistida. Se promulga una ley
que fija normas para que todos los asesores reproductivos, todas las matronas, todo el área de la enfermería orientada a la ginecobstetricia, tenga prestaciones de regulación de fertilidad en todos los centros. Sin embargo, faltaba un protocolo, una guía clínica, y eso nace recién a través del Ministerio de Salud en el año 2013, en donde aparecen las orientaciones técnicas para el manejo efectivo de la infertilidad, abordando solamente baja complejidad. Es decir, deja fuera esta norma técnica a la fertilización in vitro, a la ovodonación, a la preservación de fertilidad. Las matronas que atendemos en nivel primario de atención, abordamos a las mujeres desde la planificación familiar, hacemos los controles del Papá Nicolau, controles ginecológicos, derivamos a patología mamaria en el caso de ser necesario, pero nunca habíamos tomado en cuenta que la medición de la reserva ovárica era algo fundamental. Tampoco explorábamos en la anamnesis, en preguntarle a una persona cuándo decidía abordar el embarazo con su pareja o de manera singular. Cuando nos orientan con respecto a estas directrices, a esta conversación dirigida que debemos tener con una paciente, aparece esta asesoría reproductiva. Las matronas en Chile no tienen formación reproductiva, no existen capacitaciones como sí tienen ustedes en este momento. Bien, las matronas más por intuición que por conocimiento y por un interés propio han abordado el tema de la fertilidad en los centros privados. Asimismo, en los centros públicos solo se maneja la derivación hacia baja o alta complejidad en la medida que el paciente manifieste su tema de incapacidad de poder gestar. En el nivel secundario de atención, en los hospitales de nuestro país, existen pocos centros que tengan la unidad de medicina reproductiva creada. En nuestro país, la mayoría de los centros que trabaja en medicina reproductiva de alta complejidad son centros privados. Este algoritmo, que está publicado en el Ministerio de Salud, se ve un poco lleno, complejo, bien, pero es el algoritmo inicial para el estudio de la pareja infértil, en donde se hace una anamnesis, se evalúa la reserva ovárica, se hacen exámenes de permeabilidad tubaria, se piden el espermiograma y se hacen ecografías. Bien, se determina si el factor es masculino, si existe baja reserva ovárica. En mi opinión, para personas que no tengan conocimiento, está un poco complejo. Mi presentación va a desglosar ese algoritmo y lo va a abordar por etapas, lo voy a explicar ahora, y es la manera que yo tengo de acompañar a mis colegas matronas en el diagnóstico y derivación oportuna. No les paso una presentación compleja hecha por personas que no abordan directamente, no trabajan directamente en salud reproductiva, sino que mi experiencia se la transmito a mis colegas para que puedan precozmente hacer diagnóstico y derivación a pacientes que lo necesiten. La Red Latinoamericana de Reproducción Asistida es una institución educativa y científica que reúne a los centros latinoamericanos que quieran acreditarse y transparentar sus resultados, su manera de trabajar. Ellos reciben nuestra información y nos dan a conocer el estado de cada una de las necesidades de cada país. En Chile se necesitan alrededor de 20.000 a 20.000 ciclos anuales de tratamientos de reproducción asistida para abordar la infertilidad. Pero está muy distante del número de tratamientos que efectivamente se hacen en Chile, alrededor de 10.400. Han nacido alrededor de 1.700 niños cada año por estas técnicas, pero las técnicas de reproducción asistida aportan con solo el 1,3% de los nacidos. Como bien es sabido, la edad de la mujer
la edad reproductiva de la mujer con sus huevitos, es decir, de manera autóloga, va disminuyendo con la edad. El progresivo aumento de la edad de la mujer que desea ser madre determina un aumento en la proporción de mujeres que requiere ovodonación. Lo que quiero decir con esto es, la mujer no sabe, no conoce, en primer lugar, que la reserva ovárica se puede medir a nivel plasmático a través de una ecografía con recuento de folículos antrales. No sabe que la reserva ovárica es finita. La mujer no sabe que en la medida en que avanza en edad, el porcentaje de aneuploidía se dispara. Este gráfico, esta presentación, esta imagen que tengo acá, marca el punto de corte en la edad de las pacientes que acceden en mi centro a realizarse tratamientos de reproducción asistida, dígase fertilización in vitro con sus propios huevos en 43 años. ¿Por qué? Yo muestro esta imagen explicándole a las pacientes que la probabilidad de tener embriones sanos, embriones normales cromosómicamente, va disminuyendo con la edad y en nuestra experiencia clínica, desde los 43 años, en el año 2023, no tuvimos ningún embrión euploide. ¿Cuáles son las consecuencias de la edad materna avanzada? Por supuesto, lo que acabo de hablar, una reducción del número de folículos, una reducción de la sensibilidad de estos mismos folículos a la hormona folículo estimulante. Existe mayor riesgo de malformaciones congénitas, también mayor riesgo de alteraciones genéticas en los ovocitos propios, mayor riesgo de problemas epigenéticos por errores de metilación del ADN. Una pregunta que yo me planteo habitualmente. ¿Se conversa sobre la edad materna avanzada? Socialmente, una mujer cuando siente que está en edad madura, ¿por qué la motivación de reproducción la posterga o aparece más tardíamente? Hay estudios sobre esto, pero yo les muestro imágenes sobre una conocida estrella de las redes, de la televisión, una de las chicas Kardashian. La influencia de las redes sociales y el apoyo de la dermocosmética y la cirugía plástica hace que una mujer se vea muy bien. Y esa mujer, sin conocimiento de ciencia, sin el apoyo de estadísticas, de un médico que sea asertivo y experto en el tema, decide libre y arbitrariamente postergar su fertilidad por lo que observa en estas redes sociales. El comportamiento de las personas, estrellas, actrices, qué sé yo, el comportamiento de ellas dicta un poco el comportamiento social. El pensar que se puede acceder en cualquier momento, cuando la motivación aparezca, cuando la mejor pareja sea elegida, cuando el trabajo sea el óptimo, cuando ya tenga la casa comprada. Nuestra misión es educar en salud al paciente y explicarle que las redes sociales no necesariamente muestran una verdad biológica. ¿El equipo de medicina reproductiva influye en la decisión de usar gametos propios o donados? Debiese ser, porque nosotros somos los que contamos con el conocimiento y la experiencia. En mi trabajo, una de las fórmulas exitosas ha sido hablar con honestidad con el paciente, aterrizar sus expectativas, explicarle con ciencia, con números, cuáles son sus reales probabilidades de éxito. Es difícil cuando una paciente desconoce, cuando una paciente viene con una idealización de un tratamiento, cuando siente que es transar el pago de un tratamiento médico y llevarse como resultado un hijo sano a casa. Cuando uno aborda la asesoría reproductiva, debe hacer entender al paciente, debe llevarlo y acompañarlo a pensar en su caso,
¿bien? A aterrizar sus expectativas y explicarle que nosotros, como asesores reproductivos, sí queremos la misma consecución del objetivo del embarazo. Somos sus aliados, no sus enemigos. Los pacientes que van a usar gametos donados pueden ser de espermios o de ovocitos. Lo primero que voy a abordar es quiénes son las personas que usarán espermios de banco. Principalmente pacientes que cursan una azoospermia, una falla de blastulación en algún tratamiento iniciado en fertilización asistida. Un paciente que cuente con un índice de fragmentación del ADN espermático mayor a 30. El examen, el test de fragmentación, nombre comercial Alosperm, habla del potencial fecundante de un espermatozoide. El espermatograma aporta un montón de información, muchísima. Para nosotros en reproducción, los ejes principales son la concentración espermática, la motilidad progresiva, la morfología, pero cada vez ha tomado más relevancia este índice de fragmentación que habla en el fondo de cuán entrecortadas están las cadenas de ADN. Mientras más fragmentado esté el ADN espermático, menor es el potencial fecundante. Bien, eso es muy importante de establecerlo. La no normozoospermia no es garantía de fecundación. Seguimos con pacientes que requieren el uso de banco de espermios cuando hay anomalías anatómicas, cuando hay causas infecciosas, causas neurológicas, por cierto, y causas psicogénicas. Todo esto va de la mano de estrés, duelo genético y necesidad de escucha activa y asesoría reproductiva en conjunto con un urólogo, en conjunto con psicólogo. Esos dos profesionales del área de la salud y la psicología son muy importantes en todas las etapas del proceso. Y como ustedes están viendo, estamos en la etapa previa, estamos en una etapa de decisión, en una etapa de asumir que necesitamos apoyo para poder lograr nuestro sueño de ser padres. Por otro lado, también está la mujer que es pareja de otra mujer. Nosotros usamos espermios de banco, siempre recomendado por las condiciones óptimas de calidad espermática, evitar la consanguineidad, ¿bien? Y tener un abanico de selección mucho más amplio. Asimismo, una mujer que desea embarazo singular tiene la posibilidad de elegir eh, las características físicas, la compatibilidad de grupo RH, el fenotipo que más le acomode, tal vez una línea eh, racial importante. Nos hemos dado cuenta que cuando tenemos entrevistas con los pacientes, la manera de abordar la selección del banco espermático puede ser diferente entre mujeres que parejas heterosexuales. El varón lo vive desde el dolor, sobre todo cuando se enfrenta a que el diagnóstico se lo dimos nosotros en una clínica de reproducción, sin tener antecedentes previos. La gestión del banco de espermios, nosotros la delegamos en los tecnólogos médicos de andrología. Contamos con 4 biólogos que tienen un espacio en su agenda clínica, no solo para realizar procedimientos en su laboratorio, sino para ejecutar esta asesoría en pacientes que quieran realizar su tratamiento o deban realizar su tratamiento con espermio donación. Es importante porque el tecnólogo médico, el biólogo, el embriólogo, le aporta el sustrato técnico que ni siquiera las asesoras o los médicos pudiésemos tener a cabalidad. El tecnólogo médico es el que trabaja directamente con los gametos. Por lo tanto, el paciente es ávido de muchas preguntas que este profesional puede abordar con ciencia cierta y con mucho profesionalismo. Una vez realizada la entrevista y aclaradas las dudas con respecto al origen
del banco que el paciente decida seleccionar, se aborda también una entrevista con la psicóloga. Muchas veces los dolores, las penas de no poder utilizar los gametos propios se llevan solo en lo interno, en el corazón, en la relación de pareja. La psicóloga sabe cómo abordar el duelo genético y sabe cómo acompañar y detectar a estos pacientes. Por lo tanto, la entrevista con nuestra psicóloga para el banco, para la selección de banco, prácticamente no es una opción, no es opcional, es una, no quiero decir obligación, pero está altamente recomendado. Nos damos cuenta que cuando existe no solamente el apoyo técnico clínico de andrología, sino que también el apoyo de la psicología, el tránsito a ejecutar el tratamiento de fertilización in vitro es más expedito y mucho más saludable. Los pacientes tienen la opción a seleccionar una muestra desde la página web del banco, pero nosotros hacemos la importación para que el paciente se desligue de eso y se concentre solamente en realizar y transitar este tratamiento de la manera más saludable posible. La recepción y almacenamiento de estas muestras biológicas se realizan directamente por nuestros profesionales del laboratorio de andrología. ¿Cuáles son las claves para el proceso de selección de espermios? En mi experiencia, empoderar a los pacientes para que tomen decisiones informadas, autónomas y respetando sus valores y preferencias. La entrevista debe ser individual, no colectiva, de duración libre y es ejecutada por profesionales con conocimiento técnico del manejo de gametos en el laboratorio. Debe usar un lenguaje claro y escucha activa en las necesidades de cada persona o pareja. La escucha activa nos permite detectar el impacto que el duelo genético genera en cada pareja o persona para abordarlo, con apoyo psicológico si es necesario. Durante y después de la entrevista, se debe ofrecer un espacio para hacer preguntas y ofrecer una nueva sesión si es necesario. Nosotros hacemos un seguimiento post-entrevista, las matronas, justamente para preguntarle a esta persona o a esta pareja cómo fue su experiencia durante el proceso de selección, si está conforme, si está tranquilo con la decisión que va a ejecutar. Nosotros, cuando abordamos el tema de la ovodonación, ya nos cambiamos a el factor femenino. Debemos decir que es una técnica que consiste en recibir ovocitos donados. Asimismo, esta selección debe ser sumamente delicada. Nosotros tenemos un programa en donde efectivamente reclutamos mujeres sanas, mujeres jóvenes, eh, que tienen un protocolo que aborda aspectos éticos, clínicos y psicológicos. Seleccionar una donante no es solamente dar un gameto saludable, debe ser un proceso altruista, voluntario y anónimo. El acompañamiento también debe ser multidisciplinario. La mayoría de los pacientes que abordan la ovodonación en acompañamiento con la psicología eh, lo hacen de manera más expedita y más convencidos de que es el tratamiento que necesitan. Es importante explicarles a nuestros pacientes la importancia de resignificar la mapaternidad y eso implica en el fondo dejar de lado el dolor del duelo genético y abordar la mapaternidad con esperanza, dado que el tratamiento de ovodonación es tremendamente exitoso. ¿Quiénes son las personas que necesitan un tratamiento con ovocitos donados? Bueno, principalmente pacientes que vengan de fallos repetidos de fecundación, pacientes que presenten aneuploidías con sus ovocitos y no tengan factor masculino, pacientes que presenten una falla ovárica fisiológica,
pacientes malas respondedoras a la estimulación ovárica, pacientes con alteraciones cromosómicas en ellas o sus embriones, que cursan enfermedades hereditarias indetectables con el PGTA o estudio genético preimplantacional, falla ovárica prematura y causa idiopática. Todo esto conlleva historia, duelos, miedos y sueños. Lo primero que debemos hacer es escuchar las necesidades de la paciente que tenemos enfrente. Por lo mismo, el protocolo de selección de donantes de ovocitos de la clínica que les voy a presentar tiene alrededor de 17 años desde su creación. Este programa nace desde una visita, un viaje que realiza una de nuestras psicólogas al Instituto Valenciano de Reproducción, IVI, y fue a entrevistar alrededor de 5.000 postulantes a donantes durante un año y medio. Hablaron sobre las motivaciones, sobre cuál era la importancia que le daban ellos a ayudar a otra mujer a poder ser madre, si conocían o no la estructura de la fertilidad en las mujeres, y de esa manera nace este programa generoso que lo manifiesto acá en las distintas etapas, lo defino como 9 puntos importantes a abordar, y todo parte por la manifestación libre y voluntaria de querer donar. Nosotros convocamos a nuestras donantes a través de un correo, redes sociales, presencia en instituciones estudiantiles y sociales, y pacientes que quieran libre y voluntariamente donar sus ovocitos, ¿bien? Pueden escribir a programadonación@clinicamujer.cl. El correo informativo que las matronas enviamos junto con un cuestionario es para evaluar los criterios mínimos de postulación. Hacemos preguntas como sobre el historial médico del paciente, sobre enfermedades crónicas que la quejen personalmente o a sus familias, y a continuación tienen una entrevista con la matrona coordinadora. Hacemos un screening para ver si cumple con los requisitos de ingreso o no cumple. A continuación viene la entrevista psicológica. La psicóloga realiza una entrevista aplicando no solamente sus conocimientos, sino que una evaluación objetiva, una evaluación psicométrica, para ver si la postulante tiene las condiciones óptimas para poder donar. Se revisan los antecedentes médicos y se hace un control ginecológico para evaluación del recuento de folículos antrales. Se solicitan exámenes generales de serología y se hace la aprobación de la postulante en una reunión clínica que es multidisciplinaria. Le realizamos todos los días miércoles durante las mañanas y evaluamos a las postulantes al programa de ovodonación. Finalmente, para la asignación de una donante, se realiza un matching fenotípico y con compatibilidad de grupo RH. Los criterios de selección, ¿quién puede donar? Por lo menos en clínica de la mujer. La edad de nuestras donantes es de 22 a 32 años. Debe cumplir con un índice de masa corporal de entre 18 y 26. Debe tener un MH de 2,5 nanogramos por DL. Debe conocer sus antecedentes médicos y familiares. Esto excluye a una persona que no conozca a su madre o a su padre, básicamente que haya sido adoptada. Debe haber donado ovocitos como máximo 3 veces. Debe tener un espíritu altruista, básicamente. ¿Cuáles son los criterios de exclusión de nuestro programa de ovodonación? No cumplir con la evaluación clínica de screening, no aprobar la evaluación psicológica o el test psicométrico, tanto entrevista como test. Cuando hay elementos sugerentes de coerción para el acto de donar, si la donante o postulante tiene un MH de menos de 2,5 nanogramos por DL, o si su recuento de folículos antrales es menor a 15. Si cursa patología ovárica tubaria, también es excluida automáticamente.
La evaluación psicológica de la donante, como algo había mencionado anteriormente, se hace a través de una citación que le damos la posibilidad a esta persona de poder asistir de manera virtual o de manera presencial. El ambiente debe ser tranquilo y cálido, darle confianza al paciente y además apuntar siempre al tema de la confidencialidad. En Chile no existe registro nacional de donantes, no existe ley reproductiva que proteja a las personas que van a donar, por lo tanto aplicamos estrictamente la confidencialidad de los datos de información. En esta entrevista psicológica, como antes había mencionado, se le aplican los test psicométricos y se le comunica a través de un correo electrónico el resultado de su postulación. Bien, si la psicóloga evalúa que esta postulante cursa o tiene signos de alguna psicopatología, no va a continuar y su descarte es inmediato. Si la historia familiar y personal aborda desórdenes psiquiátricos heredables, tampoco puede donar. Si actualmente está cursando un proceso médico donde se requiera el uso de psicofármacos o drogas, también va a ser excluida. Y finalmente, si dentro de la evaluación o la conversación con la psicóloga aparecen signos de habilidades cognitivas pobres o deterioradas, la persona no puede donar. La evaluación que el médico realiza una vez evaluado el screening, una vez realizada la evaluación psicológica, tiene que ver con los antecedentes personales y familiares médicos, antecedentes médico-quirúrgicos, antecedentes ginecobstétricos, examen físico y ginecológico con recuento de folículos antrales. Por lo tanto, se invita a la postulante a asistir dentro de los primeros 5 días de su ciclo ovárico menstrual. Los exámenes de laboratorio que se piden habitualmente tienen que ver con grupo RH, serología como VIH, VDRL, hepatitis B y C. Se evalúa un perfil bioquímico lipídico, se piden distintas hormonas, se piden TSH, clamidia y nosotros realizamos un test de portación, un test genético. Finalmente, la asignación de ovocitos de donantes de nuestro programa parte en la reunión clínica, parte con el equipo multidisciplinario. Se hace una evaluación de la fotografía y de la compatibilidad de grupo RH y se coordinan los ciclos entre donante y receptora. Esto es lo extraordinario que nosotros hacemos, y ya les voy a contar la experiencia europea, y que pocos centros hacen, que es asignar ovocitos en fresco. Hay una diferencia en el resultado de otorgar ovocitos en fresco y ovocitos vitrificados. No debería, pero yo les voy a mostrar nuestros números y les voy a demostrar que en nuestra experiencia la tasa de embarazo o consecución de embarazo para el programa de donación bordea el 80% cuando estos ovocitos son donados en fresco. Bien, cuando una paciente se le asignan ovocitos en fresco, recibe alrededor de 10. Cuando son ovocitos vitrificados de nuestro banco propio, se le asignan 12 ovocitos. La donación de 12 ovocitos en fresco también se realiza en caso de factor masculino moderado severo o en aquellos pacientes que quieran realizar estudios genéticos preimplantacionales. ¿Cuál es la consigna más importante del programa de ovodonación? Garantizarle al paciente 2 blastocistos que tengan buena morfología o al menos un blastocisto euploide. La transferencia principalmente la hacemos en fresco del primer embrioncito logrado en día quinto o sexto. No transferimos en día 3 ni en día 2. Se vitrifican los embriones remanentes dentro del programa para que la paciente pueda tener un hijo nuevamente sin volver a realizar un tratamiento de ovodonación con otra donante que no tenga la misma genética del hijo propio que ya nació.
El protocolo de estimulación hormonal para nuestras donantes es básicamente el uso de hormona folículo estimulante, FSH recombinante. Los nombres comerciales pueden ser Gonal, no sé si ustedes lo conocen, bien. Y como antagonista del gen RH usamos la hidrogesterona, 20 miligramos al día, 30 miligramos al día. Dufastón es la marca comercial. Todas las pacientes se gatillan con Lupron o con Corapeptil. Nosotros estamos utilizando el protocolo de 35 horas antes de la aspiración folicular. Bien, evitamos perder ovocitos en el minuto de la punción y llegamos a tener, ovocitos maduros de muy buena calidad y con muy buenos resultados, tanto en fecundación como en blastulación. Tratamos de hacer la preparación endometrial de la receptora en paralelo al proceso de estimulación hormonal controlada de la donante, como lo muestra esta pequeña imagen. En paralelo se coordinan la regla de la donante y de la receptora. Parten la estimulación hormonal con monitorización ecográfica periódica de este crecimiento ovárico, folicular en el caso de la donante y endometrial en el caso de la receptora. Se intenta, porque esto es biología, no matemática, si la monitorización ecográfica nos indica que el endometrio logra ser trilaminar y mayor de 7 milímetros, vamos por buen camino. Al momento del gatillo de la donante, se le pide a la receptora un examen plasmático de progesterona, que debe estar en 1.0 nanogramos por decalitro antes de iniciar la progesterona micronizada, ¿bien? Que es el soporte lúteo que usan nuestras receptoras, principalmente en dosis de 400 miligramos cada 12 horas, ¿bien? La coordinación del pabellón de la transferencia del embrión en fresco, perdón, ahí aparece vitrificado, pero es en fresco, está a cargo de Fabiola, una matrona que trabaja como matrona coordinadora de pabellón y que da las instrucciones para que no solo la receptora, sino que también el esposo puedan participar de esta transferencia como un momento muy esperado, muy tranquilo, muy relajado. Se les recibe en esa sala, que ustedes pueden ver a continuación, es una sala donde los pacientes reciben el acompañamiento de la psicóloga antes de entrar a su transferencia en fresco. Imagínense, por favor, que esto ocurre al 5.º día del cultivo embrionario. Es decir, nuestra incubadora no se ha abierto durante esos 5 días, salvo para la evaluación de fecundación. Al 5.º día, al abrirse la incubadora, preparamos al mejor de los embriones para ser transferido y el resto va a ser vitrificado. Es un momento de mucha tensión, de mucha emoción, en donde la paciente además debe tener una vejiga importantemente llena para poder tener la mejor visualización de esta transferencia embrionaria. Cuando nosotros llegamos a este momento, hacemos o tratamos de hacer que sea un momento especial, porque después viene el momento más terrorífico, la etapa más terrorífica en los tratamientos de reproducción, que es la beta espera. Nosotros procuramos mantener un constante contacto con esta pareja que está ansiosa de tener buenos resultados como signo de confianza y como sello de una clínica que está preocupada no solamente durante la primera etapa, sino que hasta terminar prácticamente con el hijo en casa. Nosotros hacemos un seguimiento de este estado emocional de esta pareja gracias a la recepción, el buen enfoque que la clínica le da a los tratamientos de este tipo. El paciente debe ser más que un paciente, debe ser una persona, una familia con necesidades propias y que también requiere de esta humanización del proceso o tratamiento de fertilidad. Desde que el paciente sale post transferencia embrionaria y está en su beta espera, ya tiene su agendamiento médico realizado.
El paciente no puede perderse ni comunicarse a través de un correo simple el resultado de su tan ansiado examen. Para nosotros es importante que el momento de la notificación del resultado de la hormona beta-HCG sea en la consulta médica y con el equipo multidisciplinario a disposición según requerimiento. Finalmente, como tema de interés, la experiencia europea, que fue el primer congreso europeo al que yo asistí, me entregó mucha información, mucha alegría, pero también mucha tranquilidad de sentir que en Latinoamérica estamos muy en concordancia con Europa y, bueno, también con la experiencia americana. De todos los temas que abordaron en ESHRE para asesoras reproductivas, para matronería, se insistió muchísimo en muchas ponencias, en varias ponencias, sobre los desafíos bioéticos que traen las técnicas de reproducción asistida. Se habló de subrogación, algo que en Chile no existe, dado que no existe ley reproductiva. Se habló de la donación de ovocitos, del destino de los embriones criopreservados, que es un problema instalado dado el alto índice de abandono de tratamientos con resultados inciertos en hospitales y clínicas que ya vamos a abordar. Se habló de la selección genética de los embriones, del acceso a las parejas o las personas de la comunidad LGTBIQ+, a técnicas de reproducción en Europa. El aumento explosivo de mujeres mayores de 45 años que quieren ser madres. ¿Qué hacer? Hacerlas acceder a tratamientos autólogos, a tratamientos con gametos donados, darles la posibilidad, interactuar con perinatología, no sé, esos son los desafíos que se instalaron desde lo clínico científico. Desde la consejería, una vez más aparece el rol de las matronas y allá también de las enfermeras como consejeras en reproducción. Eh, Afianzar las confianzas, desarrollar la seguridad en el equipo clínico es fundamental para el éxito de los tratamientos de reproducción. Así lo manifiestan. Disminuye el estrés en la pareja, por supuesto. Acorta los tiempos de tratamiento, por supuesto. Y es una publicidad positiva del entorno. En estos momentos, con una oferta reproductiva de muchos centros, el boca a boca, la buena experiencia, con buenos resultados o sin ellos, hace una tremenda diferencia en cómo se viven los tratamientos de fertilidad. Cuando una persona recibe información súper positiva de tal o cual centro, eh, se hace mucho más fluido este tránsito a acceder a los tratamientos de reproducción. Hablaron también de la importancia del consentimiento informado, de la firma documental de todo lo que esté estipulado en los tratamientos de reproducción. Deben ser muy completos, deben explicitar la autonomía de los pacientes, debe mantenerse la confidencialidad de la información clínica del paciente y, por supuesto, debe propender siempre a la protección legal. Los desafíos para la reproducción con óvulos de donante parten por cómo reclutarlas. En todos los países, con todas las personas que yo interactué, el tema era el mismo. ¿Cómo hacer un reclutamiento efectivo de donantes? Nosotros lo hacemos a través de la página web, a través de redes como TikTok, Instagram, con publicaciones y también con presencia en instancias universitarias, técnicas, sociales, en institutos, bien, pero es un problema si es que la donante no tiene una experiencia positiva al haber participado en otro centro, porque la réplica de su experiencia habla de una mala publicidad y hace que ese centro se vea disminuido en las postulaciones. La compensación económica también es un tema. Hay países, como ustedes bien saben, que no tienen compensación económica porque su ley lo establece así.
En Chile, todos los centros de medicina reproductiva ofrecen una compensación económica a sus donantes, que en el fondo salvaguarda las necesidades de desplazamiento, la postergación laboral y todas las concesiones que hace una persona que dona para con el compromiso de un centro. Los criterios de selección psicológica también fueron cuestionados. El análisis genético, si estamos vulnerando los derechos de la paciente que libre y voluntariamente quiere donar, y nosotros estamos coartando estas posibilidades. En fin, también fue importante establecer un número clave de ciclos de aspiración folicular por donante. Y ahí es donde se entrelaza con esta inmensa tarea de colaborar en la elaboración de un registro nacional de donantes. Si nosotros no sabemos cuántas veces ha donado en otros centros, difícilmente podemos en países pequeños tener una libertad amplia de otorgar 5, 6 o más donaciones por persona, porque podemos arriesgarnos gravemente a la consanguinidad. Un tema relevante en más de una ponencia fue la revelación o no de la identidad de la donante a la persona nacida. Si la persona nacida tiene acceso a la identidad de la donante, ¿desde qué edad puede tener esta autonomía? Finalmente, definir un límite de edad para ovoreceptora también fue una necesidad, ya que, como explicaba en una imagen anterior, la postergación de la fertilidad en mujeres mayores de 45 años ha explotado en los últimos 10 años. Hay que considerar cuán riesgoso puede ser la gestación para una mujer, por ejemplo, mayor de 50 años y cuáles son los riesgos biopsicosociales en el caso de que esta persona con más de 50 años además no cuente con una red de apoyo familiar. En el ESHRE de París se habló fuertemente de el anonimato de la donación de ovocitos. Tiene pros y tiene contras. Como pros, se establece que existe una protección de la donante, evitando problemas legales y con mucho énfasis a los emocionales relacionados con la maternidad, porque evita expectativas poco realistas por parte de los hijos o de su familia, que muchas veces quieren vincularse desde lo afectivo con la donante. Sin embargo, nosotros propendemos a través de el anonimato a evitar la carga emocional también de la receptora y de su familia, por conocer y ahondar en información clave de su donante. Los vínculos de confianza con el equipo médico, principalmente con el médico que lidera su tratamiento, es fundamental, porque poco o nada se puede controlar si es que existe el anonimato en la donación. ¿Cuáles son los contras? Que lamentablemente se impide completar la propia identidad de los hijos nacidos por técnicas de reproducción asistida. Y en el caso de enfermedades hereditarias, se dificulta el acceso a la información relevante. Esta imagen fue bien impactante. En color naranjo aparecen los países donde el anonimato de las donantes es obligatorio. Por favor, miren el color intermedio, que es amarillo. Ahí existe en Rusia, Estonia, en Georgia, un sistema mixto donde las donaciones pueden ser anónimas o no. Pero el grueso de Europa tiene anonimato de donante y se contrapone con países como Suecia, Finlandia, Noruega, en donde el anonimato está prohibido. La información es absolutamente abierta. Como corolario, como resumen de la experiencia europea, les quiero contar que todas las parejas heterosexuales de Europa pueden someterse a técnicas de reproducción en lo público o privado. ¿Por qué? Porque es legal. Pero hay 11 países de la Unión Europea que permite solo a parejas heterosexuales realizarse estas técnicas y además descartan la maternidad singular. Increíble en estos tiempos.
Noruega, recién en el año 2022, incorpora la posibilidad de mujeres que quieran acceder en solitario o acceder a un embarazo singular. En 9 países se prohíbe el estudio genético, obligando a las parejas a abortar en caso de gestar un hijo con alguna enfermedad hereditaria. Países como España, Francia, Reino Unido. Pongo Estados Unidos porque tuve una interesante conversación con una colega. Y bueno, la mayoría de los países de la Unión Europea cuentan con tratamientos de ovodonación legal y regulada. Pero países como Turquía, Suiza, Noruega y Alemania prohíben explícitamente la ovodonación. España, República Checa, Lituania, Eslovaquia, Estonia, Malta, Grecia y la mayoría de los países del sur de Europa mantienen anonimato de donante. Portugal, Países Bajos, permiten a los niños nacidos por donación que conozcan la identidad de su donante desde los 18 años. Portugal y Países Bajos es por lejos los más regulados en el tema de la donación. 13 países de Europa poseen un sistema mixto donde las donantes pueden elegir a través de un consentimiento informado si revelan su identidad o no. Los ejemplos más claros fueron Dinamarca, Bélgica, Rumania, Irlanda e Islandia. A modo de conclusión, los cambios sociales claramente impactan el comportamiento reproductivo. La ovodonación es, por lejos, la alternativa terapéutica más efectiva en mujeres mayores de 40 años y con baja reserva ovárica. La diversidad de la legislación y la práctica de la ovodonación en Latinoamérica versus Europa refleja diferentes valores culturales y éticos, lo que puede influir en la elección del destino para el tratamiento por parte de parejas que buscan la reproducción asistida. ¿Cuáles son nuestros desafíos como matrona, como asesora reproductiva y para todas las personas que participamos activamente del proceso de reproducción de personas en nuestro país? En primer lugar, establecer el número de ciclos de aspiraciones foliculares por donante, pero ser claros y asesorarse de los buenos ejemplos de los países que están perfectamente regulados. Debemos colaborar en la elaboración del Registro Nacional de Donantes. En nuestro caso, a través del Ministerio de Salud, de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, estamos aunando esfuerzos para lograr este objetivo. ¿Se debe definir un límite de edad para ovoreceptoras? En mi opinión, creo que sí. Y debe considerarse aspectos perinatológicos y biopsicosociales. Los tratamientos de reproducción asistida bajo ningún punto de vista pueden causar riesgo de aumento de la mortalidad materna o perinatal. Se debe colaborar en la elaboración de políticas públicas que aumenten la cobertura y acceso a técnicas de reproducción asistida. Como les comentaba, en nuestro país son muchos más los centros privados y no públicos, y eso hace que pacientes sufran una tremenda discriminación económica, ya que no pueden acceder a tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad, porque además no cubre la ovodonación ni la espermiodonación y tampoco la preservación de fertilidad, inclusive si es oncológica. Nuestro papel es visibilizar este tema en todos los espacios sociales en los que nosotras participamos. Debe quedar explícito en los consentimientos informados y en las autorizaciones que nuestros pacientes firman el tiempo de congelación acordado entre progenitores y el centro de salud. ¿Por qué hago este punto? ¿Por qué hago este énfasis? Por el concepto de abandono de embriones criopreservados por parejas que cesan su relación o que no desean seguir pagando los costos de mantención y simple y llanamente se desconectan, como si los embriones no fueran entes importantes. Ya lo fueron dentro de su vida y hoy no lo son.
Bueno, existe una responsabilidad bioética con respecto a estos embriones criopreservados por cada una de las personas que trabajamos en el área de reproducción. Esa es una manera muy hermosa de mostrar el compromiso que tenemos con nuestro trabajo. Debe existir claridad en cómo renovar la decisión de si estos progenitores quieren o no mantener la congelación embrionaria. He ahí el poder de la relación de confianza que se establece con los equipos clínicos, las asesoras reproductivas en este caso. Se debe definir claramente quién es responsable de los costos de mantención, porque en el caso de parejas que cesan su convivencia o dejan de tener una relación contractual, legal, se divorcian, por ejemplo, no existe claridad sobre quién asume el cuidado, comillas, económico de los embriones criopreservados. Se debe definir qué hacer con los embriones que él o la progenitora no desean transferirse. En Chile, la eliminación de embriones no está regulada y no está permitida por la ley civil con ningún aspecto, con ninguna célula biológica, menos con embriones, bien, que son el producto de la unión de huevos y espermatozoides. Se debe definir además qué hacer cuando no hay acuerdo entre progenitores. ¿El derecho de querer gestar es igual al derecho de no serlo? Eso es una interrogante muy profunda. Necesitamos tener muchísimo más experiencia de nuestros países hermanos que han podido zafar en estos desafíos y copiar guías clínicas, desarrollar protocolos, instalar la conversación, por dura que sea. Les quiero presentar al equipo de médicos, matronas, biólogos, psicólogas que trabajan conmigo, con nuestros pacientes en Clínica de la Mujer, Medicina Reproductiva. Son 30 años que llevamos trabajando en el área de la reproducción. Son muchos los niños que han nacido gracias al esfuerzo de estos profesionales y lo que más valoro de mi trabajo en este centro reproductivo es que realmente el papel de las matronas como asesoras y líderes en reproducción ha ido tomando relevancia y ha hecho que se instale como un profesional líder en la salud y referente regional, nacional, para aportar en el crecimiento de un país que tanto necesita esta renovación y dejar de lado nuestros conceptos antiguos y darle oportunidades a toda la diversidad de familias para que puedan acceder libre y voluntariamente a estos tratamientos. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por permitirme mostrarles nuestra experiencia y encantada de recibir las preguntas y consultas que ustedes tengan.